Muy buenas a todos nuestros seguidores y amigos de la página Vida en Pareja PTY. Somos los esposos Gabriel y Melkin Rosanía Noriega. Esta tarde de domingo, como todos los domingos, tenemos nuestro conversatorio y en el día de hoy contamos con la presencia del pastor Rigoberto Castellanos y su esposa, la periodista. Tu colega, por cierto. Colega, sí, sí. María Luisa Espinosa. Y le damos las gracias al Señor por haber contactado y conocido a esta pareja que de verdad ha sido de bendición y sabemos que va a ser de bendición para todos ustedes en esta página Vida de Pareja PTY. Ellos son los presidentes de la Asociación Más por la Familia de Sevilla, España, y también son pastores en la ciudad de Dos Hermanas en Sevilla, España. Son pastores de una pequeña congregación, pero tienen una cantidad de información de la familia, de consejería, que de verdad que son una bendición. Así que los invitamos y no sé, Gabriel, si quieres decir algo. Sí, internautas, gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad, en esta nueva aventura que hacemos en Vida en Pareja PTY desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, por aquello del canal, usted sabe, ¿no? La verdad que es una grandísima bendición cuando Dios puso en nuestro camino a esta hermosa pareja, que la verdad ellos tienen una influencia bien grande a nivel de España y a nivel de América Latina, y sobre todo por las cosas que ellos dicen y ofrecen y el testimonio que ellos dan como matrimonio sólido y estable, matrimonio cristiano. Y la verdad que este es un momento de Dios, esta es una cita de Dios, que estos dos hermanos están ocupados, por cierto. Sí. De hecho, ahorita mismo allá ellos están de noche, la verdad que nosotros acá estamos contentos y felices porque es tarde, pero ellos allá de noche, y están haciendo un sacrificio inmenso porque ellos entienden que es una cita de Dios. Y muy en particular ya vamos a dar el paso a ellos para que pues se presenten e inicien con su presentación, su conversatorio, que tiene que ver con el tema del perdón. Pero nosotros estamos empeñados en Vida en Pareja PTY, al igual que ellos con su ministerio, en ayudar a todos los matrimonios, porque estamos viviendo una época bien complicada y bien difícil, no solo por el tema de la pandemia, que tenemos unos meses con ella, sino a nivel general, donde hay muchas crisis, muchos problemas en los matrimonios. De hecho, en estos días, hace poco, conocimos de una historia muy triste y muy lamentable de un pastor muy reconocido en Estados Unidos, cuya esposa le presentó el divorcio, que ha causado una conmoción terrible a nivel de América Latina. Y nosotros estamos entendiendo de parte de Dios que hay que luchar, hay que trabajar, hay que esforzarnos, abrazo partido, como se dice, redoblar esfuerzos para ayudar y bendecir a los matrimonios. Y no hablamos solamente de matrimonios en general, sino matrimonios cristianos, que a nivel de porcentaje o estadísticas están casi que al mismo nivel de catástrofe que el resto de los matrimonios. Por ende, algo hay que hacer. Y gracias a Dios por los esposos castellanos que nos acompañan en esta hora. Así que pues sin más preámbulos, le damos la oportunidad a nuestros queridos hermanos y pastores para que pues se presenten y puedan iniciar formalmente con su presentación. Y nuevamente gracias por aceptar esta invitación, hermanos castellanos. Y bueno, adelante, bendiciones. Bueno, estamos contentos de estar con vosotros en esta hora. La verdad que también para nosotros es una bendición, una oportunidad también de poder sembrar en los corazones. Después de pues, más de 10 años que hemos estado trabajando con el tema de los matrimonios y pues 23 años ya de casados con 2 hijos, y la verdad pues que también ha sido un desafío. Creo que el matrimonio es uno de los proyectos más hermosos que Dios ha instituido para reflejar la imagen de Dios en medio de una sociedad que necesita de modelos. Así que es importante para nosotros poder también presentaros esto y hablarles un tema muy necesario en estos tiempos, y es el tema del perdón. Hemos titulado este tema así: debo perdonar, pero... ¿Por qué podemos decir, y bueno, pues yo también quiero enviar un saludo primeramente a los esposos Rosanía Noriega? Muchas gracias por la invitación. Ha sido o es un placer
conocer y mantener el contacto y con ellos, porque también seguro que vamos a aprender muchísimo. Estamos para aprender unos de otros y bueno, lo que podamos aportar a través de este tiempo, pues sabemos que será de Dios, ¿no? Y será muy bueno. Y también saludar a todas aquellas personas que están conectadas en este momento y que van a poder escuchar lo que, bueno, pues lo que vamos a compartir. ¿Por qué le hemos llamado Debo perdonar, pero? Porque a pesar, y como ya decía en un principio el hermano, por ejemplo, lo que sucedió con este pastor en Estados Unidos, desgraciadamente hay muchos matrimonios cristianos que a día de hoy dicen, yo sí, yo debo perdonar, pero si conozco la palabra de Dios, sé que Dios me perdona, sé que debo establecer el perdón en mi hogar, en mi familia, pero si la otra persona hace su parte, pero si me encuentro bien emocionalmente, no siempre voy a perdonar. Y bueno, pues en ese sentido nos hemos encontrado también con matrimonios y con familias que aparentemente dicen, bueno, pues si están en la iglesia, si conocen la palabra de Dios, el perdón debe ser una de las palabras que estén instaurados en su hogar. Y te das cuenta de que va pasando el tiempo y de repente un día te llaman porque tienen una crisis familiar. Y resulta que la madre, pues no, la hija se queja porque su madre, después de muchos años, nunca le ha pedido perdón. O al contrario, porque esa palabra en muchos hogares no existe, no ha existido la práctica del perdón. De ahí que haya que reforzar no solamente el hecho de que tenemos que pedirnos perdón, tenemos que perdonar las ofensas de los demás, sino que tenemos que poner en práctica, y es de lo que queremos hablar en este día. ¿Cómo vamos a poner en práctica dentro de nuestro hogar el perdón que Dios nos manda? Porque Él nos dice que si no perdonamos en la tierra, Él no nos va a perdonar allá, ¿no? Entonces, quiero comenzar diciendo algo muy importante, y es que tenemos que entender primeramente que toda persona se equivoca. Es decir, por muy cristianos que seamos creyentes o no creyentes, que quizás haya personas que también nos estén escuchando, todos nos vamos a equivocar. Eso para empezar. Toda persona está en un proceso de aprender y desarrollarse. Todos estamos en ese proceso, ¿vale? Unos a lo mejor un grado de madurez, otros, pero todos estamos ahí. Tu cónyuge no es la excepción, es decir, que tu cónyuge también está en ese proceso de aprender y de desarrollarse, y que gran parte de las limitaciones que tenemos como adultos para expresar y dar amor y comprender los sentimientos del otro, como se debiera, provienen de heridas emocionales que la persona ha podido recibir durante su infancia. La mayoría de las limitaciones que tenemos para poder expresar y para poder dar amor. Una persona herida es una persona que le va a costar trabajo dar amor y recibir amor. Y ahí podemos estar en algún momento determinado de nuestra vida. ¿Por qué? Porque seamos conscientes de que hemos sido heridos en algún momento o en algunos momentos, pero que podemos seguir siendo heridos. Puede ser dentro de la iglesia, puede ser en el trabajo. ¿Por qué? Porque las heridas se dan en las relaciones y vamos a seguir manteniendo relaciones. Ahora es importante entender que Dios usa el contexto del matrimonio para traer sanidad. Eso a lo largo de los años lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. En las conferencias que hemos dado hemos visto cómo Dios ha traído sanidad a las personas por esas heridas que vienen arrastrando del pasado. Ahora, como ha dicho mi esposa, tenemos que sentar la base de que en algún momento todos vamos a ser heridos. Ahora, cuando te hiere una persona ajena a tu entorno familiar, prácticamente no es tan importante o no le echas tanta cuenta como cuando te hiere la persona que más amas. Y como no sabemos muchas veces controlar nuestras emociones porque traemos cosas o hábitos o costumbres y que llevamos al matrimonio, y sin duda en momentos de acaloramiento pues lanzamos ofensas que hieren a la persona. Y como bien es sabido, una ofensa, una herida que lanzamos con nuestros labios, con nuestras palabras, es más dolorosa que a lo mejor una herida física que te haces en el cuerpo. Porque esta te la curas o la tratas y tal, y al tiempo está cicatrizada, pero muchas veces estas heridas pues hieren el alma. Ahora, ¿las personas cómo entienden el perdón? O sea, ¿qué es el perdón en sí? Hay personas que dicen, bueno, para mí ese perdón es perdonar y olvidar. O
O es un perdón condicional. Yo perdono, pero no olvido. O yo perdono, pero si la persona, que la persona se gane el perdón, que se lo trabaje. O perdono, pero bueno, hasta que no haga un arrepentimiento, hasta que no haga un cambio, entonces voy a soltar el perdón. O perdono y que Dios lo perdone. Que Dios lo perdone, a ver si lo quiere perdonar, pero yo no. Le cambio la responsabilidad, ¿no? O yo no quiero saber más nada ni de él ni de ella. Yo lo perdono, pero yo no quiero saber más nada, ¿no? Sí, correcto. Y cuando se trata de tu cónyuge, pues no puedes decir yo no quiero saber más nada de él o de ella. Porque mira, si es una persona lejana, ¿vale? Pero... Así es. Así que sí, todos en algún momento tendremos que enfrentar esta realidad de pues poder expresar nuestro arrepentimiento y también soltar ese perdón necesario. Fíjate que dice, hay un psiquiatra muy conocido, Paul Meyer, que dice que la mayoría de los problemas de salud que tienen las personas hoy día podrían evitarse si fuéramos hábiles y tuviéramos las herramientas y la capacidad de perdonar. La mayoría de los problemas de salud. Así que estamos hablando de un tema que es sumamente importante, porque si aprendemos a perdonar, no solamente que seamos conscientes de que hay que perdonar, sino que pongamos en práctica y aprendemos cómo hacerlo y sabiendo qué es perdón y qué no es perdonar, porque hay algo muy importante. Perdonar no es olvidar. No tiene nada que ver. Es decir, estamos diciendo, es que entonces si yo te perdono a esa persona, entonces estoy olvidando lo que me hizo. No vas a olvidarlo, porque los recuerdos van a seguir estando allí. ¿Vale? Entonces, vamos a dejar muy claro, primeramente, cuáles son los síntomas de alguien con falta de perdón y después, qué es perdonar realmente y qué debo hacer para, cómo debo ponerlo en práctica. Una persona que no ha procesado el perdón, pues lo puede manifestar con crítica, por ejemplo, con resentimiento, con amargura, con aislamiento, alejándose de la persona, evitando a la persona. Son formas en las que podemos manifestar que todavía nosotros no hemos perdonado. Toda persona que no procese esta emoción, esta falta de perdón, es un potencial ofensor, sin duda. Y es algo y el perdón, si no lo trabajamos, es acumulativo, es como la ira también, es acumulativa, se va acumulando, porque tú vas guardando una cosa y otra cosa y otra cosa y las vas sacando pues todas juntas, pero si no llegas a ninguna resolución. Claro, entonces ahí vas a acumular amargura. Una persona que esté amargada, seguramente que en su vida hay falta de perdón o hay rencor. Si te encuentras con una persona iracunda, seguro que hay falta de perdón en algún momento de su vida. ¿Vale? O si te encuentras con una persona que constantemente está criticando a su jefe, a su amigo, es porque hay una herida, algo le ha hecho esa persona, entonces no ha soltado perdón. Y aunque te pueda decir, no, yo ya lo perdoné, no es cierto. No es cierto, ¿de acuerdo? Todos queremos justicia. ¿A que sí? O sea, todos individualmente necesitamos que se nos haga justicia ante las heridas que nos van a hacer. Y pues es legítima la justicia. Pero ¿a quién le corresponde hacer justicia ante las cosas que nos puedan venir en el matrimonio? Sobre todo en el entorno familiar, con los hijos, con la familia extendida. Aquí dice Romanos 12:19, esta escritura es muy interesante en cuanto a quién debe ejercer la justicia en cuanto al tema del perdón. Dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, me gusta mucho como mi esposa explica lo que es el tema del perdón. Hay un hermano que se llama Chuck Lynch, un doctor que ya lleva más de 50 años trabajando en el área de la familia y explica el perdón de una forma que a mi mujer me gusta mucho como lo expresa, ¿no? ¿Pero a qué te refieres? ¿A la cárcel? Bueno, hay una manera de expresarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nos viene a la mente la palabra perdón, ¿qué pasa por tu mente, no? Cuando tú dices perdón, ¿qué pasa por ahí? ¿Significa que ya me puedo juntar con esa persona? ¿Significa que ya no lo odio? ¿Significa que tienes que liberar, tienes que soltar? Eso no es el perdón. La palabra perdón significa enviar. Pero bueno, ¿y a dónde vamos a enviar? Enviar lejos, ¿vale?
Podríamos hacer el símil y verlo como sería en el Antiguo Testamento, pero entonces nos íbamos a llevar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero el término en sí está compuesto de dos palabras, lejos y enviar. Es como si, por ejemplo, yo tengo, en mi mano tengo un sobre y ya he puesto la dirección y voy a mandaros algo a Panamá, ¿vale? Y tengo ya puesta la dirección. Y ahora yo voy al buzón de correo para soltar la carta, ¿de acuerdo? Y cuando pasa un día digo, ay, no, que no quería enviarle esa carta. Yo si voy al buzón de correo, evidentemente ya no puedo recuperarla, la carta ha sido enviada. Pero si la dejo cerquita de mí aquí en mi casa, ¿puedo enviarla o no puedo enviarla? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el perdón significa enviar lejos. Yo decido, porque es una decisión, ser una enviadora o ser una guardadora, ¿vale? Decido guardar, que hay personas que guardan y guardan y guardan y al final explota, o decido enviar. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Para que todos podamos entenderlo. Vamos a imaginarnos una cárcel del Antiguo Oeste, en un pueblecito, ¿vale? Entonces hay un sheriff y tú eres el sheriff en esa cárcel. Y han llevado a un preso, una persona que le ha hecho mucho daño al pueblo y que le ha hecho mucho daño, y a ti como sheriff también te ha hecho mucho daño. Así que tú tienes la oportunidad de meterlo en esa cárcel, pequeñita, una cárcel que no cumple con los requisitos de seguridad que te gustarían, pero es la que hay en el pueblo, esos pueblos del oeste que aparece por allí, le dicen que hay un vendaval, bueno, de esos antiguos, ¿no? De las películas del oeste. Así que tú eres el sheriff. ¿Qué vas a hacer con ese preso? Pues evidentemente lo vas a meter en la celda correspondiente, pero como las medidas de seguridad no son muy buenas, tú vas a estar allí todo el día pendiente de ese preso, porque lo que menos quieres es que ese preso se escape, ¿Verdad? que tenga una vida fácil, para nada. Entonces, si el preso dice, quiero comer, tú vas y le das de comer. Quiero ir al servicio, lo sacas de la celda y vas por él al servicio, ¿vale? Entonces, ahí, evidentemente, el preso tiene atadas las manos. Pero ¿quién tiene atadas también las manos? La persona, el sheriff, que está allí con él. ¿Por qué? Porque el sheriff no tiene libertad ¿de qué? De hacer su vida. Porque si hace su vida, pues se le va a escapar el preso. Si va a dar un paseo con su familia, se le va a escapar el preso. Así es como estamos cuando no perdonamos. Estamos presos y todo el día estamos dándole vuelta a lo que nos ha hecho la otra persona. Y eso nos impide tener una vida en libertad o incluso disfrutar de nuestra familia, disfrutar de nuestro tiempo como iglesia, disfrutar como cristianos. Estamos encarcelados. Pero fíjate qué curioso que ahora dicen que de la capital de Panamá, pues ahí han construido la mejor cárcel que te puedas imaginar, porque además Panamá tiene lo mejor, ¿vale? Eso. Entonces, con todas las medidas de seguridad, y llaman al pueblito tuyo y dicen, oye, sheriff, que aquí tenemos la mejor cárcel, así que estamos trayendo a todos los presos de los diferentes pueblos aquí a esta cárcel porque te garantizamos que hay las medidas de seguridad suficientes y tu preso no se va a escapar. Pero el sheriff se lo piensa como diciendo, porque muchas veces nos pensamos, bueno, ¿y si dejo escapar a este? ¿Y si lo perdono? ¿O si lo envío? No, porque yo lo que quiero es que sufra. Porque es el sentido de venganza que tenemos. Lo que quiero es que esta persona que me ha hecho daño, que sufra lo que yo he sufrido. Que la pague. Exacto, que lo pague. Pero no sabes que realmente quien está pagando eres tú. Sí. Porque quizás muchas veces la persona que te ha hecho daño ni siquiera es consciente del daño que te ha hecho. O estás tan campante y encima lo ves feliz por la calle y te da más coraje todavía. Te encuadras todavía más, ¿eh? Así que tú te lo piensas, pero bueno, finalmente dices, vale, lo voy a mandar a esa cárcel. Pero tú te aseguras que todas las medidas de seguridad son las mejores. Porque este no se nos escapa. Porque la que me ha hecho es muy gorda, ¿no? Que decimos aquí. Es muy fuerte, ¿no? Y eso puede pasar con un familiar cercano, y eso puede pasar con un cónyuge. Claro. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios
ponen por medio a sus hijos y los hijos se convierten en objetos de peleas continuas, como si, bueno, pues a quién quieres más, hijo, si quieres más a tu madre, o si me quieres más a mí, o qué, ¿no? Y lo ponemos, bueno, pues entre medio de nuestros conflictos, de nuestras peleas y de nuestra falta de perdón. ¿Por qué debo perdonar? ¿Por qué debo dejar? ¿Por qué debo enviar lejos a ese preso y dejarlo en aquella cárcel? ¿Por qué debo hacerlo? Primeramente, esa cárcel, ¿qué puede representar como hijos de Dios, como cristianos? ¿A quién tenemos que enviar a la persona? Porque tú dices, anda, mándalo lejos y olvídate. No, eso no es así, eso no funciona de esa manera. Como cristianos, y el perdón es algo bíblico. Correcto. Sí, el perdón no es nada inventado por psicólogos, ni terapeutas, ni historia de nada de eso, ni del yoga, ni del reiki, ni de nada de eso. El perdón es una herramienta bíblica, absolutamente bíblica, que cuesta mucho trabajo ponerla en práctica, pero que cuando la practicas un día, otro día y otro día y vas haciendo un hábito, traes vida, traes libertad a tu vida. Traes sanidad, a la vida traes de tu sanidad. familia. Y Así dejas es. un legado en tu familia, dejas un legado en las personas que te aman. Entonces, y además, si estás enfermo, vas a encontrar incluso sanidad a nivel físico, ¿no? Entonces hemos dejado a ese preso. Y esa cárcel lo que representa, esa cárcel con tanta seguridad, vamos a hacer que represente a Cristo. Porque Cristo nos dice, envíame la persona a mí, envíamela a mí. Déjamela aquí, que yo te aseguro que la mía es la venganza. Así que tú déjamelo a mí. Pero claro, como cristianos, cuando dejamos a la persona, no podemos decir, mira, Señor, te la dejo ahí, pero te pido, por favor, que le hagas el mismo daño o más. O le mandas fuego. ¿Vale? ¡Consúmela, consúmela! Por favor, no podemos decirle eso. ¿Por qué? No. Porque Dios no ha hecho eso con nosotros. Cuando debería de habernos quemado, a lo mejor, o habernos hecho daño. Así es. Porque la palabra de Dios dice, en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, quiere decir que nosotros también somos ofensores. Sí. Así que no somos la crème de la crème, no somos mejores que la persona que te ha ofendido. Así que, bueno, sigue tú. Un matrimonio se compone de buenos perdonadores. Sí. Así. Aquí en Mateo 18, 21, al versículo 34, pero vamos a leer el 21 y 22, dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Para Jesús, para Dios, es importante el perdón. En la cruz, Él mismo perdonó nuestros pecados. Él mismo levantó su voz al Padre y les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo apóstol Pablo, estando en la cárcel, el mismo carcelero, le hizo tanto daño a Pablo que le dijo, orando a Dios, te lo entrego, o sea, haz justicia tú. Porque siempre tenemos un sentido de justicia. Los discípulos estaban buscando un límite de perdón, como diciendo, nada más hay que perdonar una cantidad de veces. Ahora, lo interesante en este sentido es que en el contexto del matrimonio es donde más veces necesitaremos utilizar la palabra perdón. Ahora, una palabra que no podemos banalizar, una palabra que no podemos obviar ni tampoco podemos olvidar, y como hablábamos en un principio, hay familias o hay matrimonios que ni siquiera la han usado a lo largo de su vida. Pareciera increíble, pero lo es. Y sin embargo, Jesús lo dejó no solamente en el Padre Nuestro, sino a lo largo del Nuevo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento. Las actitudes de perdón siempre han estado presentes. Y aquí vemos esta historia de los deudores, ¿no? De un deudor que le debía mucho dinero al rey, y eso lo estamos viendo ahí en el mismo Evangelio del capítulo 18, ahí de Mateo. 2 deudores. Uno de ellos le debía mucho dinero a un rey, tanto era lo que le debía que el rey lo iba a meter a la cárcel. Sin embargo, este le pidió clemencia al rey para que le perdonara la deuda y se la perdona. Sin embargo, este que había sido perdonado, dice aquí mismo en Mateo, que viendo a otro consiervo suyo que le debía poquísimo,
Si este le debía miles de euros o la moneda en Panamá, este otro consiervo le debía poquísimo. Y sin embargo, este otro hombre no le quiso perdonar. Y los sirvientes del rey le dijeron al rey lo que había hecho este hombre, que no había querido perdonar a su consiervo. Y le dijeron, tráigalo para acá para que pague hasta la última deuda, que pague todo lo que tenga que pagar, y fue echado a la cárcel. La palabra del Señor nos dice que si nosotros no perdonamos aquí en la tierra, el Señor no nos puede perdonar. Y es muy triste ver, como comentabas hace un momento, matrimonios que no solamente que terminen en el divorcio por causa del pecado y por causa de toda este movimiento infernal que está viniendo en contra de la familia. Lo triste de todo esto es cómo termina y cómo afecta esto a la vida de los hijos. ¿Cómo le estamos dejando un legado para bien o para mal? ¿Un legado de amargura o un legado de alegría y de gozo? ¿Le estamos dejando un legado donde realmente estamos mostrándoles un Dios perdonador o un Dios justiciero, rencoroso y de odio? Porque lo más cercano que tienen nuestros hijos para conocer a Dios son los padres. Así es. Y nosotros, el legado que ellos van a, todo lo que es la ética, la moral, los principios que van ellos a reproducir en el futuro, esos futuros matrimonios, los van a aprender en el contexto del matrimonio de sus padres. Ahí es donde van a aprender, no en la escuela, no en la iglesia, no en el entorno, en la barriada ni en las redes sociales, no, en el entorno del matrimonio. Por eso es importante que lo veamos como un mandamiento. El perdón, como el amor, es una decisión. Nosotros decidimos perdonar. Lo sentimos. El corazón, dice la palabra, que es engañoso más que todas las cosas. A veces no tenemos ganas, no queremos hacerlo, no lo sentimos, pero no lo hacemos por sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos hoy son fluctuantes. Pero cuando decidimos hacer una cosa, estamos haciéndolo por una razón. Porque amamos a Dios y por obediencia a Dios. Y como hemos hablado, el perdón trae libertad, trae paz, trae gozo. Yo mismo cuento mi testimonio en breve. Yo vengo de una familia desestructurada, de un padre alcohólico, con maltrato y violencia de género en el hogar. Y a pesar de todo el daño que vivimos en la familia, soy el primogénito de 5 hermanos. Y a pesar de todo lo que vivimos, yo conocí al Señor cuando tenía 18 años. Entonces empecé a entender y a conocer lo que era el perdón. Y el Señor me llevó en un momento de mi vida a perdonar a mi padre, a sentarme con él, a hablar con él de hombre a hombre, no a reclamarle todas las cosas que no se había hecho, sino a entender las heridas que él había recibido. Y por tanto, una persona que no había sido perdonada, no sabía perdonar, porque sus padres también de él lo habían abandonado. Entonces él estaba un poco repitiendo lo mismo, porque de alguna forma el abandonarse en el alcohol era abandonar a su familia. Y mira, cuando yo decidí perdonar a mi padre, es como un peso que de mi espalda hubiera caído. O sea, es algo que te deshaces de él y vives en una libertad, y no solamente en una libertad propia de uno mismo, sino ahora tienes la libertad también para perdonar a otros, para poder ver que las heridas, el dolor y todo lo que viene contra ti no es nada comparado con lo que ya sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso creo y sigo insistiendo que un buen matrimonio se compone de 2 buenos perdonadores. Así es. Me estás diciendo, Rigo, por ejemplo, que en el entorno y el contexto de mi hogar, si yo he ofendido y lo he hecho delante de los hijos, ¿tengo allí públicamente que pedir perdón? Claro que correcto. Sí, claro que y sí. Sí. Es decir, no podemos enseñar a nuestros hijos, tenéis que perdonar, pero no lo ven en nosotros. Así es. Y hay veces en las que hay que pedirle perdón a nuestros hijos, aunque sean más pequeños. Pero yo soy el padre, yo soy la madre, sí, pero te has equivocado, porque hay momentos en los que nos podemos equivocar. No, y en ese sentido tenemos que dar el ejemplo, porque si queremos que ellos sean perdonadores, nosotros tenemos que demostrarles cómo es eso. Entonces tenemos que ser humildes y humillarnos, porque cuando ofendemos a alguien, sea mi esposa, sea nuestros hijos, nosotros los estamos humillando a ellos. Le estamos faltando el respeto, le estamos lastimando su autoestima. Entonces, si de verdad nosotros estamos entendiendo, como bien ustedes lo están explicando, la magnitud de este mandamiento,
que es perdonar, tenemos que ir ante ellos y decirle perdona, pero también incluir un elemento de arrepentimiento, porque no es solamente pedir perdón, es que tenemos que cambiar la actitud, que es la que los ofendió a ellos. Correcto, y además no solamente tenemos que utilizar la palabra perdón, lo siento, no, deberíamos de quitar eso de nuestro vocabulario y decir me he equivocado, reconozco. Debe haber, detrás del perdón hay una confesión. Para perdonar tiene que haber una confesión, un reconocer que me he equivocado. Si tú estás peleando con una persona y la otra persona te dice, es verdad, me he equivocado, reconozco que aquí he errado, he fallado. Ya es imposible seguir peleando con esa persona. Claro, es imposible. ¿Qué le vas a decir ahora? ¿Por qué? Porque ha reconocido que ha habido un error. Entonces el perdón implica una confesión de reconocer que ha habido un error, que he levantado la voz más de la cuenta, que he perdido los papeles, que he dicho una mentira, aunque digan que sea piadosa, pero que he mentido o lo que sea que haya ocurrido en ese momento. En ese impasse, en ese momento en el que en el matrimonio los dos están como leones que se quieren comer a otro, uno de ellos dice y se para y dice, es verdad, ahí tienes razón, reconozco que he fallado, te pido perdón. Entonces ahí sí, una vez que reconoces, pides perdón. Y te aseguro que el ambiente cambia por completo. Cambia por completo. Y hay que ser específicos cuando también uno pide perdón. ¿Por qué pido perdón? ¿Por qué hablar con claridad? Ahora, el hecho de que perdonemos o nos perdonen no significa que la reconciliación va a ser inmediata. Por ejemplo, si ha habido una infidelidad dentro de la pareja, nosotros creemos dentro del ministerio que llevamos de Más por la Familia que aún si hubiera una infidelidad dentro de la pareja puede funcionar y puede restaurar su relación. Estamos convencidos de ello. ¿Por qué? Porque Dios no se limita a la infidelidad. Dios está por encima, es todopoderoso. Ahora, requiere tiempo el ganar la confianza. Una cosa es el perdón y otra cosa es recuperar la confianza. Eso requiere su tiempo. La persona tiene que ahora entrar en un proceso donde el que ha sido herido tiene que ir poco a poco, ir recuperando esa confianza porque ha recibido una traición, ha sido traicionada su confianza, su complicidad, su entorno familiar ha sido dañado y requiere un proceso. Y es necesario que la persona que ha cometido eso lo entienda. Hay parejas que hemos atendido donde el que ha cometido la infidelidad o el engaño inmediatamente quiere que todo vuelva a ser igual que al principio. Eso cuesta trabajo. Yo no digo que no llegará el momento, pero es un proceso. Y como todo proceso, como toda herida que uno se hace en el cuerpo, necesita primeramente ser desinfectada y luego pasar por un proceso y luego quizás hacer una saturación, una curación. Después de hacer la curación, cicatrizará. Pues ese proceso también requiere la confianza, tiempo. Y en ese tiempo ir hablando, ir viendo los cambios, porque los cambios se tienen que ver. Y eso es importante, que las personas que han cometido ese tipo de falta, ese tipo de engaño, ese tipo de infidelidad, sean pacientes también. Ahí van a crecer en paciencia. Y creo que la paciencia es una virtud que tenemos que cultivar. Claro, otro tema sería cómo poder gestionar esos recuerdos de esas heridas, ¿no? que se han ido haciendo durante tiempo en un matrimonio, ¿no? Porque has perdonado, pero los recuerdos están ahí. ¿Qué vamos a hacer cuando vienen los recuerdos de lo que me ha hecho, de lo que me ha dicho, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí es verdad que necesitamos ir a Dios y cada vez que ese recuerdo venga, ponerlo delante de Dios y reconocer, pero yo ya decidí perdonar. Yo ya decidí entregártelo, Señor. Yo ya he decidido. Y ayúdame a que esos recuerdos pasen, pero pasen rápido. No me mantenga durante muchísimo tiempo en ese recuerdo porque me va a dañar. Podríamos poner como ejemplo, ya lo conocen muchos de los que nos estarán escuchando, la historia de José en el libro de Génesis.
cómo él, después de ser herido por su propia familia, por sus propios hermanos de una manera tan cruel, con el paso del tiempo, él quiso hacerle daño a sus hermanos. Él pasó por todo ese proceso hasta llegar al perdón. Hay un proceso. Y entre ellos, que él quiso vengarse por su propia cuenta, que él quiso dañar. ¿Por qué? Porque había sentimientos y había emociones de ira, de coraje, de rabia, de impotencia. Por supuesto que lo había. Pero vemos en él un proceso hasta que llega a soltar perdón a sus hermanos. Y para ese proceso, dice la palabra de Dios en varias ocasiones, que él se iba a su cuarto a llorar, lloraba, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces sabes que tienes que perdonar, pero tu misma carne, las circunstancias, los recuerdos no te dejan, y a veces te tienes que poner delante de Dios y llorar, aunque sea amargamente, pero decidir por perdonar. Si no hubiera decidido perdonar José, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera perdido la nación de Israel. Es decir, hay mucho en juego en el perdón que tú estableces en tu familia, para con tu cónyuge, para con tus hijos, ya sean adultos o ya sean pequeños. Hay mucho en juego. Está tu familia, está tu bienestar, es el de la iglesia, tu testimonio, el de la sociedad, etcétera, etcétera. En ese momento, cuando José perdonó a sus hermanos, la nación se recuperó y siguió adelante. Y me gusta mucho un versículo que está en Génesis 50, cuando José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis, porque los hermanos dicen, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Hay circunstancias en nuestra vida que nos van a herir, y a lo mejor heridas fuertes, o a lo mejor un tipo de maltrato, o un tipo de abuso, algo que nos ha pasado, ¿no? Pero Dios lo encaminó para bien en el caso de José, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, José encontró propósito en todo ese proceso que pasó, incluso en las heridas que recibió. Y si tenemos la capacidad primeramente de ir a Dios, Dios nos va a enseñar que detrás de los problemas que tenemos o de las crisis que podamos vivir como matrimonio, hay propósito. Si establecemos el perdón, hay propósito. ¿Qué propósito puede haber detrás de una infidelidad para una reconciliación? Pues esa vivencia que tú has tenido y que ya has perdonado, ahora tienes la autoridad para ir con otros matrimonios y ayudarlos. Cierto. Si están pasando por ese camino, ¿cómo pueden salir? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te ayudó Dios? Es decir, detrás de cada problema, Dios saca siempre lo mejor. Detrás de una tragedia, Dios también saca siempre lo mejor. Claro que todo es en un proceso y nosotros queremos las cosas rápidas, pero con el tiempo Dios saca, si nos dejamos en sus manos, Dios saca lo mejor. Y si establecemos esta herramienta como parte del día a día de nuestras vidas en la familia, es una bendición y una libertad y un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos preciosos. Hermano, ahora que ustedes mencionan el tema del proceso, nosotros en todas las oportunidades que hemos tenido de, mi esposa y yo, pues de brindar las charlas, los conversatorios, siempre hemos visto que ha habido una pregunta muy recurrente, pero no es fácil perdonar. ¿Cómo hago para perdonar? Entonces, lo que podemos entender es que muchas parejas, mayormente las que siempre son más afectadas son las esposas, porque obviamente los hombres somos como que lo más complicado, ¿no? Sin embargo, el tema es cómo hacerle entender a esa persona, aun cuando sea víctima, que necesita ser atendida, necesita una terapia, necesita un seguimiento, una consejería. Entonces, obviamente nosotros de manera muy genérica damos algún tipo de respuesta. Sin embargo, teniéndolo a ustedes este privilegio, que ustedes pues tienen mucha más experiencia en estos temas que nosotros, ¿cómo ustedes manejarían, cómo recomendarían este proceso? Porque asumo yo que tiene que haber algún tipo de protocolo de atención, de consejería, de sesiones, de seguimiento, para poder llevar a esa persona, sobre todo la víctima, sobre todo la afectada, a hacerla entender, perdonar. Porque decir perdonar, entendemos que es un mandamiento, ciertamente,
pero a la persona hay que enseñarle a perdonar porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo ustedes recomendarían ese proceso? ¿Cuáles serían las fases, el contexto para llevar a esa persona a que pueda perdonar? Bueno, pues esto tenemos que entender también que si las dos personas, el matrimonio es cristiano, ¿vale? Será más fácil que ambos puedan recibir las herramientas necesarias para el perdón, porque ambos tienen la misma responsabilidad delante de Dios. Ahora, si en la pareja uno de los dos es inconverso, no es cristiano, no conoce de las herramientas bíblicas, no conoce del perdón de Dios, va a ser muy difícil. Por eso el apóstol Pablo dice que si la persona consiente en vivir con esta persona que no es creyente y le sigue maltratando, es una decisión de la persona. Pero si estamos hablando de dos cristianos, el Señor mismo, en las Escrituras, a lo largo del Nuevo Testamento, encontraremos la respuesta a la pregunta que nos están haciendo. Mira, aquí dice, por ejemplo, en Efesios 4, 31, 32, dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es más fácil trabajar con una pareja que es cristiana. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma información, ambos tienen el mismo espíritu. En el hogar gobierna Dios y pues van a entender mucho más fácil el proceso del perdón. Ahora, si la persona no es creyente, es muy complicado. O sea, por más experiencia que tengamos, hemos tenido gente aquí que las hemos atendido después de 10 años de experiencia trabajando con matrimonios, pues hemos visto de todo. Y hemos visto pues parejas en lo que uno de los dos no es creyente y ya termina dejando de venir a las sesiones, porque no entiende estos principios. Estos principios solamente han sido dados en el cristianismo. El perdón es bíblico. Es la Biblia. El cristianismo es, por así decirlo, la única religión que habla incluso de amar a nuestros enemigos. O sea, el nivel de exigencia o el nivel que Dios demanda a nosotros es muy alto. Por eso si una persona es inconversa, no va a entender lo que es el perdón. O sea, te perdono pero no olvido, o yo no la perdono, esto no lo puedo perdonar, esto es una traición. Entonces tristemente termina la pareja separándose. Claro, una de las cosas importantes que es necesario entender, ¿a quién beneficia el perdón? ¿Al otro o a ti? El perdón te beneficia a ti, directamente. Es decir, independientemente de la otra persona. Si no te perdona si no te quiere perdonar, o sea, el perdón te va a beneficiar a ti. Eso para empezar. Sí. En todos los aspectos. Ahora, como dice Efesios 4, 31, 32, primero hay que abandonar toda amargura, toda ira, todo enojo, todo grito, toda calumnia. Tenemos que empezar trabajando todas esas cosas. Entonces nosotros, por ejemplo, empezamos trabajando desde la ira, que eso podría ser otro tema, ¿no? Sí. Pero trabajamos desde la ira, porque de ahí van saliendo todas las ofensas. Si tú no reconoces la ira, no puedes reconocer la ofensa. Si no reconoces la ofensa, no reconoces al ofensor. Y si no reconoces al ofensor, no puedes perdonar. Así que tenemos que trabajar desde ahí. Por eso la palabra de Dios dice, abandonen toda ira, enojo, gritos. Al final todo eso es ira, amargura. Todo se resume en esa emoción, en la ira. Entonces, tenemos que empezar a trabajar desde ahí. ¿Para qué? Porque si trabajamos desde ahí y bajamos los niveles de ira, nos va a costar menos trabajo entrar en la segunda parte, de ser bondadosos, compasivos unos con otros. Si mantenemos unos niveles de ira muy altos, porque son muchas las heridas, y no las vamos trabajando una a una desde la ira, y bajamos esos niveles, la compasión y la bondad es muy complicado. Una persona que esté llena de amargura, que esté llena de ira, ya se llame cristiano, porque hay cristianos amargados, sí. Hay cristianos llenos de ira, porque han sido heridos y no han trabajado esas heridas. Entonces, bueno, ese podría ser otro tema, la ira y la ruleta que lleva consigo ese proceso, ¿no? Para poder empezar a trabajar lo que es una sanidad, sanidad interior, sanidad personal, sanidad del alma, sanidad de las heridas y del espíritu, ¿no?
Creo que hemos dado respuesta a la pregunta. Sí, 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 cómo no, por supuesto, por supuesto. Sí. Bueno, ¿y qué recomendaciones, qué conclusiones ustedes podían dar a la gente que nos está escuchando sobre los pasos para poder perdonar, para poder llegar a esa parte que es tan difícil, mucha gente pues poder llegar allí, a poder entender que el perdón lo tienen que hacer y lo tienen que dar? Entonces, ¿qué conclusiones, qué podían decirle a estas personas? Si las personas que nos están escuchando se han identificado, tanto aquellos que han sido heridos como los que han herido, porque también estamos hablando del ofensor, ¿vale? Ambos han sido afectados. Nuestro consejo no es otro que el mismo consejo de Dios, y es perdonar de corazón, dejar lugar a que Dios obre en justicia. Como hemos hablado aquí, porque el deseo de que se haga justicia siempre va a estar en nuestro corazón. Pero perdonar es enviar a Dios al ofensor, ponerlo delante de Cristo. Es la ventaja que tenemos los cristianos, que podemos poner a la persona delante de Cristo. Bueno, ¿y qué pasa con una persona que es herida constantemente? En un matrimonio, uno de los dos es constantemente herido, ya la persona está cansada y ya no sabe qué hacer. Es el mismo consejo. Poner a la persona delante de Dios, pedirle a Dios que obre en justicia, que cambie, que transforme su corazón. La oración es una de las mejores herramientas para que Dios transforme y cambie el corazón de una persona. Ponerse delante de Dios y Dios obrará, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, dice la palabra, se le abrirá. Entonces, buscar que Dios traiga reconciliación en el entorno del hogar es el primer paso que tenemos que dar. El segundo, instaurar el perdón. Tener el perdón como una herramienta de uso diario en el hogar, en la casa, en el entorno del matrimonio. Y tercero, ser una pareja, ser un matrimonio honesto, transparente, donde cada uno reconoce cuál es su responsabilidad. Porque cuando tú reconoces cuál es la parte que te toca a ti, entonces la situación en el matrimonio irá mejorando constantemente. Así es. Este ámbito también es otro de los temas que tratamos, el tema de la responsabilidad personal. ¿Qué me corresponde hacer a mí? ¿Qué le corresponde hacer a la otra persona? Teniendo en cuenta que si la persona que te ha dañado o tú has dañado es cercana, es tu cónyuge o son tus hijos, estás en el entorno de la familia, tienes que pensar una cosa. Sois un equipo. Sí. Por mucho daño que os hayáis hecho, seguís siendo equipo. Y si cada uno va por su lado, los objetivos que queráis conseguir, ya sean materiales, ya sean de índole espiritual, ya sean de índole laboral o familiar, no se van a conseguir porque una casa dividida no va a prevalecer. Entonces, empieza a pensar como pensaría un equipo. Cuando uno cae, el otro le levanta. Amén. Así es, hermanos. Bueno, la verdad, hermano, que estamos aquí. Estoy conmovido. Bueno, gracias a Dios, todo lo que ustedes están diciendo. Mi esposa y yo tenemos 24 años de casado ahora en diciembre. Comenzamos temprano. Y obviamente hemos pasado por todo un conjunto en otras experiencias, pero ciertamente donde el matrimonio necesita, y digamos que la válvula de escape o digamos que el colchón o digamos que el salvavidas del matrimonio es el perdón, porque el perdón es el que te ubica o te lleva hacia el ideal del matrimonio, que es la unidad. Sí. Y el rencor, el odio, la falta de perdón lo que hace es separarnos y finalmente en algún caso destruir el matrimonio. Pero definitivamente, hermanos, que ha sido extraordinario escucharles. Y bueno, obviamente sabemos que es la primera, pero no la última, que los tendremos a ustedes acá. Y sí, bueno, ya estamos ya en la parte final, qué lástima que se acabó. Pero ciertamente le agradecemos a Dios. Sabemos, nuestro corazón de parte de Dios nos hace sentir de que esto es lo que Dios quería para esta hora con ustedes. Y bueno, sí, de pedirles que den un saludo final, una despedida final, una exhortación final
para este momento, obviamente para seguirle pidiendo a las personas que se mantengan en sintonía, no solo de Vida en Pareja PTY, sino también de las páginas de ustedes, porque hay mucha información que todos necesitamos escuchar, porque el matrimonio no es un asunto de ayer. Uno vive el matrimonio todos los días, uno lo tiene que renovar todos los días, construirlo, alimentarlo todos los días. Lo que vivimos ayer ya es historia, tenemos que trabajar hoy, y lo de hoy solo fue para hoy. Mañana otra nueva aventura, un nuevo episodio, un nuevo capítulo de nuestra vida, y así sucesivamente. Como la misericordia de Dios es nueva cada día, cada mañana. el matrimonio también. Así es. Así es. Que pues ya en esta parte final sí nos gustaría que nos den unas palabras finales, y por supuesto saber que no va a ser, atención, vamos a estar encima de ustedes, no va a ser la última vez, porque hay mucho que sacar de ustedes, la verdad. Hay mucho que necesitamos, así que pues ya para que ustedes den unas palabras finales en cuanto a este programa de hoy. Bueno, pues primeramente las gracias, y para concluir el tema, entre otras cosas, instaura la palabra perdón en tu boca, en tu vida. Si nunca antes la has dicho, y quizás a lo mejor tu pareja es la que siempre, o el que siempre te pide perdón, pero tú, pues es que a mí no me lo enseñaron, y yo, si no me lo han enseñado, pues yo no lo voy a decir. Empieza por tener la intención de que de tu boca salga la palabra reconozco y te pido que me perdones. Sí. Te vas a poner nervioso, te vas a poner nerviosa, porque a veces es más fácil, porque te has acostumbrado más a ofender, y es más fácil ofender que pedir perdón. Pero te aseguro que un hábito se consigue en 21 días repitiéndolo una y otra vez. Pues no dejes de repetir ese hábito. Te lo dice una que era guardadora, pero que aprendió a ser enviadora, perdonadora. Aquel que perdonaba siempre, pedía perdón, era él. Y yo, como en mi hogar de infancia, no había escuchado nunca esa palabra, y es así, pero no, nunca la había escuchado. Entonces, yo no lo tenía instaurado, llevaba muchos años en la iglesia, así que era una guardadora, pero Dios me ha hecho ser enviadora, así que tú también puedes. Así es. Como Cristo nos enseñó, ¿verdad? Que Él nos perdonó todas nuestras ofensas. Todo, o sea, lo más negro de nuestro corazón, lo más malo de nuestra vida. Él no puso ninguna excusa, sino que nos perdonó, y lo hizo de corazón y de una vez y para siempre. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Para que nuestro matrimonio funcione hay que trabajar. Para que nuestro matrimonio perdure, se fortalezca, se afirme y se establezca, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Y es el mensaje que queremos darles. Si Cristo edifica la casa, no estáis trabajando en vano. Si Él está en medio del hogar, Él depositará en vosotros un corazón y una actitud para perdonarse el uno para con el otro. Y entonces el matrimonio verdaderamente reflejará la imagen de Dios. El Señor os bendiga. Y bueno, pues que sigan conectados con Vida en Pareja, PTY. Así es. Y bueno, también pueden seguir o pueden encontrarnos en Facebook, en Más por la Familia. Ahí estamos también, vamos poniendo artículos, diferentes vídeos que vamos colgando cada semana con diferentes temáticas. Ha sido un placer, de verdad, esta invitación. Muchísimas gracias, que el Señor os bendiga, os siga bendiciendo mucho y que sigáis sembrando muchísimo. Así es, así es. Amén. Gracias a nuestros hermanos Rigoberto y nuestra hermana por este conversatorio tan edificante, de tanta bendición para todos. Y de verdad que esperamos que haya sido de bendición para todas aquellas personas que nos están escuchando a través de Vida en Pareja PTY Facebook. Y le damos gracias a Dios. Y lástima que terminó, pero nos tenemos que ir. Pero les invitamos a que nos sigan toda la semana a través de nuestras páginas en Facebook, Instagram y YouTube, y también que puedan ver el próximo conversatorio del próximo domingo, donde también traeremos otra palabra de bendición para su vida y su familia. Así que el Señor les bendiga y les esperamos el próximo domingo. Gracias y bendiciones. Saludos cordiales para todos. Amén.